Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Qué es lo que vas a descubrir? Beneficios generales primero de la actividad física, beneficios a nivel fisiológico, beneficios a nivel psicológico, beneficios con el tema del manejo del estrés, muy pero muy importante hoy en día y más en las situaciones que estamos viviendo en todo el mundo, ¿sí? Muy bien, vamos un poquito con los beneficios generales. Ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. No significa que solamente por hacer actividad física me voy a salvar de tener algún episodio cardiovascular, pero ayuda fuertemente porque mejora sensiblemente todo el aparato justamente cardiovascular, ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con las válvulas y la adaptación general del corazón, etcétera, etcétera. Entonces tenemos menos probabilidades de tener algún evento cardiovascular y justamente el 90% aproximadamente de las muertes en el mundo se deben a eventos cardiovasculares, ¿sí? Así que entonces es muy importante mejorar o mantener lo más posible el corazón todo lo saludable que podamos. Ayuda a prevenir y tratar la hipertensión. Si bien en lo que tiene que ver con enfermedades metabólicas, que después vamos a ver que es hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, no depende solamente de la actividad física, sino que depende mucho más de la nutrición que de la actividad física. La actividad física ayuda a mantener los niveles de hipertensión justamente saludables. Es más, cuanto más cantidad de actividad física hagas, vos vas a ver que, dependiendo obviamente del entrenamiento que uno haga, la tensión arterial va a tender a bajar. O sea, el corazón va a ser más eficiente inyectando, bombeando sangre y no va a tener que latir tanta cantidad de veces por minuto y eso representa un ahorro que el corazón te lo va a agradecer muchísimo. Y aparte mejora todo lo que tiene que ver con el sistema de paso de la sangre, arterias, venas y demás, ¿sí? Muy bien, ayuda a prevenir y tratar la diabetes. Acá, como te había explicado en el caso anterior, no es que haciendo actividad física no vas a tener diabetes. Si comes muy mal, ¿sí? Sobre todo que tienen que ver con hidratos de carbono simples, etcétera, etcétera, tenés altas probabilidades de adquirir la diabetes tipo 2 que la diabetes del adulto. La tipo 1 es genética adquirida, así que en los primeros años de la edad, años de tu vida, perdón, lo vas a manifestar. Pero tengas o no tengas hipertensión, la actividad física va a ayudar a, si no la tenés, a prevenirla y si la tenés, a controlarla. E incluso en hipertensión y en diabetes se ha demostrado que personas que hacen un plan de actividad física programado, sistematizado, bajan la cantidad de medicamentos que tienen que tomar. Eso es muy importante también. Ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Entonces, también ayuda, obviamente, si yo gasto más cantidad de energía, va a tener menos probabilidades que yo aumente de peso. Algo que está pasando hoy por hoy con muchas personas en la mayoría de los países del mundo que están en cuarentena social por el tema de esta pandemia, del coronavirus, se ha reducido sustancialmente, seguramente, la cantidad de movimiento que las personas están haciendo en la casa. Por eso es muy importante que la gente que está en las casas haga actividad física, ejercicio y aparte actividad física, o sea, moverse. Yo te había contado antes la definición de actividad física, o sea que hay que moverse, porque hay que gastar energía para evitar que esas calorías que consumimos nos hagan aumentar de peso, ¿sí? Así que ayuda a mantener el peso a raya y si tenés sobrepeso o obesidad, con actividad física bien prescripta, ayuda a controlarlo, así que es muy eficiente. Bien, vamos a ver más beneficios. ¿Sabías que mejora el rendimiento académico y mejora el rendimiento laboral? Y esto ha sido estudiado por universidades en las cuales han puesto grupos de alumnos con un plan de ejercicio, entrenamiento, actividad física y otro grupo de alumnos que no hacían ese plan de actividad física. Y se ha visto después de varios meses que las personas que hacían actividad física tenían un mejor desempeño en lo que tiene que ver con la parte académica y también la gente que trabaja. De hecho hay muchos programas corporativos de wellness que brindan a los empleados
formas de actividad, de hacer actividad física, de entrenar, y los empleados son más eficientes, rinden más, los estudiantes logran memorizar mejor, logran rendir académicamente mejor. Y eso tiene que ver un poco con neuroplasticidad. Si os quiere, cuando nos veamos les voy a comentar algo, es muy complejo, pero muy lindo entender cómo el cerebro se adapta al entorno y la actividad física le hace terriblemente bien al cerebro. Lo hace desarrollarse de una forma pero muy positiva. Así que si vos querés tener un mejor desempeño, mucho mejor hacer actividad física, ¿sí? Y de hecho yo te recomiendo que hagas actividad física un poco antes de entrenar o terminaste de estudiar, inmediatamente haces actividad física para descargar el estrés. Bien, fortalece también el corazón, mejora la forma física cardiorrespiratoria, refuerza el sistema inmunológico, muy importante hoy también, mejora obviamente la fuerza, la parte muscular, la forma física del músculo, fortalece huesos y la movilidad, algo muy importante sobre todo para las personas mayores, disminuye síntomas de ansiedad, depresión y, como te había dicho, ayuda a reducir lo que tiene que ver con grasa corporal. Beneficios a nivel fisiológico. Aumenta la resistencia cardiovascular. Mejora la aptitud física, obviamente si la hacemos en forma regular y sistemática. Ya te había contado que si la haces cada tanto y sin ningún control, sin ningún parámetro, ningún objetivo, no vas a mejorar nada de la aptitud física, pero si la haces de forma constante, regular, con ejercicios, vas a mejorar entonces la aptitud física, cualquiera de las 4 cualidades que te había explicado en la parte anterior. Aumenta las defensas, o sea, aumenta el sistema inmunológico del cuerpo, y eso es algo muy importante. También se ha estudiado que las personas que hacen regularmente actividad física, vas a ver que se enferman menos. Entonces, está demostrado que aumenta las defensas del organismo, ¿sí? Y también algo muy importante que es desarrolla la coordinación. ¿Viste? Generalmente las personas que practican o deportes o hacen clases o lo que sea que tenga que ver con actividad física programada, vas a ver que se adapta mucho mejor a cualquier tipo de actividad, a cualquier tipo de movimiento muscular. O de repente, algo muy importante, están en la calle, se tropiezan y son mucho más rápidos para recuperar el equilibrio o para caer de la forma correcta y no lastimarse. La gente que no hace actividad física tiene menos coordinación y de repente en un tropezón puede llegar a lastimarse con más probabilidades que una persona que tenga los reflejos más aceitados y que esté más coordinado, ¿sí? Así que eso también es importante. Más beneficios a nivel general, podemos hablar de muchísimo, ¿no? Pero potencia, favorece el aumento de la potencia cerebral, o sea, el cerebro rinde mejor, eso yo te lo había contado. Reduce la depresión, aumenta la confianza en la imagen corporal, previene problemas que tienen que ver con respiratorios, asma, también se trabaja con actividad física, reduce el riesgo cardíaco, ya te lo había dicho, disminuye la presión arterial, corrige el tema del colesterol en sangre, mejora la calcificación, previene osteoporosis y osteopenia, problema importante para las personas de edad avanzada y sobre todo en la mujer por temas hormonales, mantiene la flexibilidad si lo hacemos de forma correcta. Eso es clave para mantener las posturas, por ejemplo. Produce hormonas del bienestar, aumenta la masa muscular, proviene inmunidad, reduce el peso y disminuye la incidencia de diabetes y accidentes cerebrovasculares. Beneficios psicológicos. Mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, alivia la ansiedad y la depresión y favorece la relajación. Fíjate qué importante a nivel fisiológico, que únicamente muchas personas ven la parte física, y tiene un aspecto muy importante que tiene que ver con lo psicológico. La reducción del estrés. Hoy estamos en una vida muy estresada y sobre todo con lo que está pasando, lo vuelvo a repetir, la ansiedad y la depresión hoy va a ser algo pero muy recurrente cuando salgamos de esta cuarentena todos. Entonces hay que trabajar muy fuertemente la actividad física para prevenir la aparición de esos síntomas, o si ya aparecieron, empezar a tratarlos y bajar ese nivel de ansiedad, ¿sí? Porque está demostrado que el estrés crónico favorece enfermedades, así que es muy importante la actividad física con eso. Entonces, mejora el estado de ánimo, fortalece el rendimiento intelectual, aumenta la relajación mental, ¿sí? Favorece el autocontrol, eso también es importante, junto con los deportes, y permite conocer nuestro cuerpo. Hay muchas personas que realmente no conocen bien su cuerpo, e interiormente es muy bueno conocerlo.
Entonces yo manejo el estrés, ¿qué va a pasar? Va a aumentar las endorfinas. Las endorfinas son las famosas hormonas del bienestar. ¿Y qué hace las hormonas del bienestar? Aparte de producir un placer a nivel físico, disminuye el cortisol. El cortisol no es que de por sí sea malo, pero la acumulación del estrés, lo que hace el cortisol, entre muchas funciones que tiene, es llevar energía rápida al músculo por tema de defensa y, o sea, y manejos de reflejos. ¿Sí? Yo tengo una situación problemática de golpe, el cuerpo me hace responder rápidamente con una situación de defensa o huida. Esa es nuestra respuesta fisiológica ante cualquier situación estresante. Entonces, genero cortisol para darle energía a los músculos que necesitan. Ahora, si eso no se utiliza y esa hormona queda circulando en la sangre, también lo que va a hacer es va a bajar las defensas. Entonces, el cortisol que aparece es necesario sacarlo del sistema. ¿Y cómo lo sacas? Con actividad física. ¿Sí? Con actividad física. Bien, descarga saludable de tensión. Muchas veces cuando te ha pasado seguramente que volviste con un mal día, con una mala noticia o con algo que te ha pasado que te va quedando dando vuelta en la cabeza y vas a decir, ¿qué hago? Bueno, mejor si podés hacer una clase de lo que sea o en tu casa hacer actividad física, vas a ver cómo esa tensión se descarga y vas a sentirte muchísimo mejor. Reducción del estrés. Claro, si yo estoy concentrado en hacer bien mi actividad física, voy a bajar el nivel de estrés que tengo.